segundo día del Festival Isla 2015. Tenemos el placer de estar hoy con Carlos Gamerro. Carlos, ¿podrías contarnos un poco cómo empezó tu aventura de ser escritor? ¿Qué fue lo que te movió a ello? Y no sé, creo que de alguna manera, desde que supe lo que era contar una historia, ya escribiéndolas en el colegio, creo que siempre me gustó la idea de ser escritor. Luché contra la vocación. Cuando terminé, por ejemplo, el secundario, hice un año en la carrera de veterinaria, ¿no? Pero bueno, me encontré ahí revolviendo los cadáveres de los caballos y diciendo, realmente, no era lo tuyo. Esto es lo mío, claro. Después, por supuesto, me sirvió para escribir una escena de mi primera novela, Las Islas, que transcurre ahí en la Facultad de Veterinaria, en plena dictadura, con todos esos animales muertos, que se convirtió en una especie de metáfora de la dictadura, quizás porque era el primer buen cuento de la literatura argentina. Se llama El Matadero, y también usa el matadero de las reses como una metáfora de la dictadura de Rosas en el siglo XIX. Así que creo que es una de las cosas que también me han gustado siempre de la literatura en relación a la vida, es que uno puede decir que en la vida de un escritor, digamos, fuera de lo que escribe, no hay fracasos, porque todo lo que te pasa lo podés convertir en material para escribir. Entonces te está pasando algo horrible y al mismo tiempo que te está pasando, estás pensando, bueno, quizás con esto puedo hacer una historia, o si de alguna manera, no sé, algo te salió mal, alguien te ganó de mano, y decís, está bien, esta me la ganaste, pero cuando escriba esta historia me voy a vengar. Puedes, ¿no?, sacarle partido, es como verdad, todo lo que vive. Algunos dicen que la Divina Comedia en realidad es un gran acto de venganza, en donde Dante se ocupó de atacar a todos los que lo habían perjudicado. Y ciertamente, ya que estamos en Dublín, Joyce alguna vez dijo, voy a escribir una novela para vengarme de todos los que me humillaron, digamos, mientras estaba acá. Y con respecto a Joyce, por ejemplo, según tengo entendido, ha dedicado más de 20 años en lo que es el estudio y la enseñanza de Ulises. ¿Cómo surge esta conexión con Joyce, con Ulises? ¿Qué es lo que más te apasiona de la obra? Sí, ya eran 20 años cuando publiqué el libro, ahora son más. Bueno, por un lado, siempre como lector siempre me gustó lo difícil. Así como los deportistas tienen sus desafíos y un escalador tarde o temprano quiere escalar el Everest, para mí en la literatura el Ulises era el Everest, y fueron 3 intentos que tuve que hacer para alcanzar la cima, que es, digamos, el final de leerlo completo, pero lo logré. Es una novela fascinante, creo que para cualquiera que se toma el trabajo de leerla. Pero aparte, yo siempre sentí, y cada vez lo compruebo más, que hay un vínculo muy fuerte entre la historia y la literatura de Irlanda y la historia de la literatura de Argentina, quizás de toda América Latina, pero no debe ser casual que en este momento salió una nueva traducción de Ulises en Argentina, con lo cual hay 4 en español, y ya hay una 5ª traducción en proceso de publicación, y 3 de ellas han sido hechas en Argentina. O sea que hay algo que nos pasa con este autor, que aparece muchísimo en la obra de los novelistas, sobre todo argentinos. Creo que algunos de las cuestiones con las que tuvo que lidiar Irlanda, con el tema de la violencia, con el tema de un pasado colonial, con el tema de crear una identidad nacional, con el tema de pasar de una literatura sobre todo enfocada en el mundo rural a una literatura más urbana, son cuestiones que también resuelve Joyce. A mí me ha sido muy útil la literatura irlandesa para pensar la historia argentina y para escribir mis novelas sobre la Argentina. Así que ahora cada vez más cuando vengo, me pasó justamente hace un rato, me dicen los irlandeses que hablo inglés con acento irlandés. Yo, todo lo que... Feliz, porque no lo traigo de origen. De hecho, yo estudié en una escuela en Buenos Aires que se llamaba Escuela Escocesa, y mi familia, por parte de mi madre, son ingleses españoles, porque vienen de Gibraltar. Ah, sí, de Gibraltar. Así que tengo ya esa mezcla, la tengo en la sangre. Qué cool. Pero de alguna manera, digamos, de los países de habla inglesa, mi país adoptivo, que lo tengo siento más cerca, y sobre todo como escritor, es Irlanda. Irlanda.
Y no lo estoy diciendo porque estemos... No, de verdad. Cuando estoy en Inglaterra digo lo mismo. Hay algo de la situación, quizás un punto de contacto es que tanto en Irlanda como en Argentina en el siglo XIX la literatura es predominantemente rural y en el siglo XX pasa a las grandes ciudades y el Ulises es como la gran novela de la ciudad y como el modelo de cómo escribir sobre la ciudad. De hecho, hay una novela que se la da en Buenos Aires, ¿no? Como una especie de Ulises local. Y es una novela que digamos, la gente le apasiona. Yo cada tanto doy un curso de lectura del Ulises, cada, digamos, 3 años, y la gente todo el tiempo me están preguntando, mandando mails, ¿cuándo lo vas a dar el curso del Ulises? Y cuándo, así que, digo, nos pasa algo fuerte con esa novela, y aparte, bueno, no creo que esa sea la causa, pero hubo bastante inmigración irlandesa en Argentina. Así que también eso creo que ha creado un vínculo fuerte. ¿Y crees que para una persona para un irlandés puede ser más fácil sumergirse en la obra que para una persona de otra nacionalidad? Sí, digamos, hay por lo menos una dimensión del Ulises que es muy fácil para los irlandeses, que es todo lo que se refiere a la historia, a la cultura de Irlanda, sus mitos, que Joyce nunca los explica, los da por sabidos. Entonces, para un lector extranjero, todo eso hay que reponerlo, ¿no? En ese aspecto, sí, sin duda, digamos, corren con ventaja, podríamos decir. En cuanto a la dificultad del lenguaje, no sé, la verdad, si es, digamos, tanto más, si es fácil, digamos, para un lector de habla inglesa. Muchos, por lo menos ingleses o estadounidenses, también confiesan que les resulta muy, muy, muy arduo y muy difícil. Pero lo que nunca encontré hasta ahora es alguien que lo haya leído completo y que haya dicho, no, la verdad que no valía la pena el esfuerzo. Todos los lectores que conozco, y muchos de ellos que yo ayudé a atravesar ese laberinto, quedan deslumbrados. Incluso es interesante que yo lo doy en grupos, ¿no? En grupos, digamos, no sé, 20 personas. Después esos grupos quedan muy unidos, digamos, no pasa con todos los libros. Y también pasa que muchos alumnos que me decían, no, la semana que viene no voy a venir al grupo, que te vas de viaje, sí, me voy a Dublín. ¿En serio? En medio del curso tenían la necesidad de... Yo mismo cuando vine a Dublín la primera vez, vine a recorrer la ciudad de Ulises. Claro. Y tanto es así que de repente alguien me decía, este edificio histórico, yo le decía, ¿está en el Ulises? Me decía, no, creo que no. No me hagan perder el tiempo. Después me fui, por supuesto, encariñando con, digamos, otros aspectos de la historia, de la vida, de la ciudad, del país, pero mi puerta de entrada, debo decir, mi relación, digamos, fuerte, de mi amor por Irlanda, principalmente nace de mi lectura de Joyce. Así que es bueno que recordar que los escritores tienen esa capacidad, ¿no? Ese poder de hacer que la gente se vincule con toda una cultura. Es verdad. Y con respecto a este festival, ahora mismo estamos haciendo un homenaje a la memoria. ¿Qué papel juega la memoria, los recuerdos, a la hora de escribir tus obras? Y a mí digamos, me interesa mucho el juego, digamos, el vínculo entre memoria individual, memoria colectiva, memoria oficial, digamos, que no necesariamente es lo mismo que la memoria colectiva. Quizás la novela donde más trabajo esa cuestión, donde de alguna manera es el tema de la novela, es El secreto y las voces, que fue la primera que se tradujo al inglés como An Open Secret, porque ahí, digamos, trabaja además sobre un concepto de memoria que está muy cargado políticamente, que es la memoria de la época de la dictadura, ¿no? Donde en lo que es, digamos, la mirada más política o de las organizaciones de derechos humanos, el eslogan es un poco la memoria contra el olvido. Pero en la literatura, digamos, y en la vida las cosas son un poco más complejas. No es tanto memoria contra olvido, sino ciertas memorias contra otras memorias.
Y bueno, un poco el tema de esta novela es que en la época de la dictadura desaparece un habitante de un pequeño pueblo de 3.000 habitantes, Malihuel, que es, digamos, secuestrado y hecho desaparecer por la policía local. Y un personaje que solía ir al pueblo cuando era chico para sus veraneos, vuelve al pueblo casi 20 años después y empieza a preguntarle a la gente qué pasó, cómo fue, si ellos sabían lo que había pasado, si se entera que de alguna manera el jefe de policía quiso hacer parte a todo el pueblo de este proceso, que los quiso de alguna manera convertir en cómplices. Y entonces la novela se arma como un relato coral en el cual cada uno cuenta su versión de la historia, que no solo son versiones distintas, sino que muchas veces lo que se ve es, bueno, qué pasó en su momento y cómo lo recuerda o quiere recordarlo esta persona tantos años después. Y por otra parte, yendo también a tu pregunta, que era quizás más personal, yo me di cuenta que para escribir esa novela debía recrear esa situación. Entonces, como yo mismo iba a un pueblo así de chico, vivían mis tíos, esta tía que ahora está en Rosario, te contaba en otro momento, es un pueblo que está cerca, en la misma provincia de Santa Fe. Yo mismo volví al pueblo después de casi 15, 20 años, o 15, 17 años de haber sido de no ir, y todo lo que a mí me pasaba, digamos, de encontrarme con el lugar, ver cómo mis recuerdos de infancia, digamos, chocaban con lo que estaba viendo ahora, cómo la gente había crecido, y encontrarme con mis amigos. Yo tenía muy buenos amigos de infancia ahí, y aparte eran recuerdos muy felices, y todo ese juego entre lo que yo recordaba y lo que ahora veía fue de alguna manera también lo que conté en la novela, ¿no? No hubiera podido escribir esa novela si no hubiera de alguna manera no me hubiera puesto en la situación de recordar y de, digamos, contrastar mis recuerdos con la experiencia de estar en un lugar de nuevo después de tantos años de no haber estado. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Por favor. Y esperamos verte muy pronto por aquí. Cuando quieran.